Hermanos, Dios me los bendiga. Dios. En este nuevo miércoles, de la cual vamos a estar transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios. Bendiga a Dios a todos los hermanos de la iglesia, un nuevo amanecer. Y a cada uno de los amigos, hermanos, que están conectados en esta noche, esperando que este mensaje sea de mucha bendición para su vida espiritual. Amén. Yo les pido que guardemos mucha reverencia al mensaje de la palabra de Dios. No quiero conversación. Que usted tenga atento, coja su lapicero, coja su agenda y anote el tema. Amén. Entonces, el tema que vamos a estar predicando en esta noche, llamados hermanos, amigos, hermanos que están conectados en esta noche, es sabiduría verdadera. Sabemos que la Biblia nos habla de la sabiduría verdadera que desciende de Dios y la sabiduría terrenal, ¿verdad? Que habla del libro de Santiago, ¿verdad? Por lo cual, hermanos, vamos a, ¿qué les parece si oramos en esta noche y exponemos el mensaje de la palabra de Dios? Amén. Yo les invito a orar, hermanos, amados, amén. Soberano Dios y buen Padre que estás en los cielos, en este momento nos presentamos delante de tu presencia, agradeciéndote, Dios eterno, por tu fidelidad, por tu amor y por tu misericordia. Señor, queremos poner en tus manos este mensaje, tu palabra, esperando que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros, Señor. Especialmente para la audiencia, para los amigos, para los hermanos que se conectan siempre los miércoles, Señor Jesucristo. Que tú, Señor, pases un carbón encendido por mis labios y que al predicar esta palabra preciosa, esta palabra de vida eterna, sea de mucha bendición. Y todo lo que no es tuyo, Jesús, lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús y declaramos victoria en este lugar. Amén. 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 Hermano, yo les invito a abrir el libro de Colosenses. El libro de Colosenses. El libro de Colosenses. El tema que vamos a estar dando en esta noche, amados hermanos, es sabiduría verdadera. Ese es el tema. Sabiduría verdadera. Ese es el tema que estaremos llevando en esta hora. Amén. Les invito a abrir la Biblia en el libro de Colosenses, el capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1, el versículo 9. Amén. Colosenses 1:9, vamos a poner nuestros 5 sentidos a la palabra, nos concentramos en la palabra y en el mensaje, porque cuando usted se concentra en el mensaje, usted va a salir con grandes bendiciones en su vida espiritual. Amén. Colosenses 1:9 dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que le oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas lleno de ¿qué? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Tome asiento, por favor. Aquí el apóstol Pablo se está dirigiendo a los hermanos de Colosenses, de Colosa. Y el anhelo de Pablo era un hombre, un apóstol, que él había fundado muchas iglesias. Pero el anhelo de Pablo no solamente que aquellos hermanos sean miembros de aquella comunidad o de aquella congregación, sino que el anhelo de Pablo, como todo pastor, como todo ministro de Dios, es que la grey, los miembros de la congregación, el pastor o los líderes, siempre estamos orando fervientemente, no solamente para que pueda haber sabiduría o conocimiento espiritual en el pastor o en los ancianos de la iglesia, sino para que pueda haber ese conocimiento, que pueda haber en cada uno de los creyentes esa sabiduría espiritual, amados hermanos. Por lo cual el versículo es claro, dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos, mire la palabra, la expresión. Pablo dice: no cesamos de ¿qué? De orar. Porque cuando usted ora, ¿qué es lo que pasa? Usted al orar sin cesar, cuando usted ora fervientemente, porque cada vez que nosotros nos llegamos a la Escritura, ¿qué es lo primero que hacemos? No cogemos la Escritura y la escudriñamos por escudriñarla, no, sino que primeramente tenemos un tiempo de ¿qué? De oración. Nos ponemos en comunión con nuestro Señor Jesucristo y le pedimos a nuestro Señor Jesucristo a través de la oración que Él nos sea remitiendo de ¿qué? De sabiduría y de inteligencia espiritual para poder ¿qué? Comprender la palabra de Dios y poderla enseñársela a los hermanos de la iglesia. Entonces el anhelo del apóstol Pablo para los hermanos de Colosenses era que oraba fervientemente. ¿Con qué? ¿Con qué deseo?
dice que oraba por vosotros y de pedir que seas lleno de ¿qué? Del conocimiento de su voluntad. ¿Y de qué más? Y de toda sabiduría, inteligencia espiritual, amados hermanos. Qué maravilloso cuando usted como iglesia y yo como iglesia somos hombres y somos mujeres que estamos llenos de sabiduría espiritual. Porque es necesario, amados hermanos, que usted hoy en día tenga sabiduría espiritual, tenga conocimiento, amados hermanos, espiritual. ¿Sí sabe por qué? Porque estamos viviendo tiempos difíciles en esta sociedad. No solamente en la sociedad que nos rodea, sino que en la misma iglesia, en muchas iglesias, que es lo que ha pasado, amados hermanos, que adentrado la apostasía, que adentrado muchas doctrinas falsas, amados hermanos. Y nosotros como pastores tenemos el deber delante de nuestro Dios y delante de la congregación en la cual por la misericordia de Dios nos permite estar dirigiendo, de poder guiar al pueblo, pero no con una sabiduría terrenal, no lleno de tanta sabiduría terrenal, sino que usted y yo, como parte del cuerpo de Cristo, usted y yo podemos ser llenos del conocimiento y de estar en su vida y estar llenos de sabiduría espiritual. ¿Por qué sabiduría espiritual? Porque cuando usted está lleno de sabiduría espiritual, usted ya no va a ser un neófito en la palabra. Porque vendrá mucha gente a su alrededor y querrán confundirlo. En este tiempo que estamos evangelizando con todas las iglesias de la unidad, el sábado anterior yo tuve una experiencia con el grupo que fui donde una anciana más o menos de unos 75, 80 años. Y ella me decía, le digo, ¿y usted le ha conocido a Cristo? Sí, yo estoy yendo a Guayaquil a tal iglesia, dice. Y no quiero nombrar a qué secta ella estaba yendo. Pero ella era una anciana humilde, era una anciana que amaba a Dios, pero doctrinalmente estaba yendo a una iglesia donde le estaban conduciendo en una doctrina que no era una doctrina cristocéntrica, sino que era una doctrina llena de tantas cosas que no dice la palabra de Dios. Y de pronto ella como anciana se tomó la delicadeza de ir de ese recinto a Guayaquil, poniéndose a tanto peligro. Entonces yo le comencé a exponer la palabra de Dios, así como cuando Felipe le comenzó a exponer la palabra de Dios, ¿no verdad? Entonces, y le puse a explicar muchas cosas en la palabra de Dios. Y ella sí sabe lo que me dijo. Pero ¿cómo yo puedo entender si alguien no me ha enseñado la palabra de Dios? Por eso es importante, hermano, sacar tiempo de calidad, nosotros los líderes, de aprender, de profundizar en la palabra, para podérsela enseñar a muchas personas que aman a Cristo, que de pronto no tienen conocimiento de las cosas de Dios, ¿no verdad? Pero que ellos aman a Cristo. Y ahí es el deber de nosotros, y vemos el ejemplo y el modelo del apóstol Pablo. Pablo no solamente que era un apóstol que fundaba iglesia, sino que él se profundizaba en la enseñanza, en el estudio de la Escritura, para que los hermanos sean llenos de ¿qué? De ese conocimiento espiritual. Por eso dice, no ceso, dice, de orar por vosotros y de pedir que seas lleno, dice, ¿del qué? Del conocimiento. ¿Del conocimiento de qué? De su voluntad y de toda la sabiduría, inteligencia espiritual. A veces hay una sabiduría intelectual humanamente, pero aquí estamos hablando de una sabiduría y de una inteligencia espiritual. Y esa inteligencia espiritual, ¿sí sabe quién la da? Jesucristo, aleluya. ¿A través de quién? ¿Quién es el que nos instruye? Por eso Jesús dijo, me iré, pero no lo dejaré huérfano. Enviaré al Consolador, el cual estará con vosotros, el cual es que el maestro de cada pecador, el cual nos instruye a toda verdad, a toda justicia, amados hermanos. Entonces, cuando usted es un hombre que saca tiempo para adquirir esa sabiduría, para adquirir esa inteligencia espiritual, usted va a ser un cristiano más adelante que dará muchos frutos para el reino de los cielos y para la iglesia donde usted está sirviendo, amados hermanos. Pero aquí también quiero ver una palabra que también dice, sino un conocimiento profundo y total de la voluntad de Dios, que ha sido, dice, revelado por completo, dice, de manera definitiva. ¿En quién? En la palabra de Dios. Todo este conocimiento está completo a dónde, amados
en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios. Esta palabra preciosa que usted la tiene, que usted se ha apropiado de esta palabra preciosa, ahí usted puede profundizarse y poder adquirir mucha sabiduría espiritual. Pero para que usted pueda adquirir sabiduría espiritual, tiene que ser muy disciplinado con las Sagradas Escrituras para poder usted aprender de la palabra de Dios, para usted poder tener más sabiduría espiritual. Y esa sabiduría que cada día Dios le da a usted pueda compartir esa sabiduría que encuentra en la Escritura, se la puede enseñar a otro que necesita esta palabra. Pero también podemos ver, amados hermanos, más adelante, en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Denle más adelante, por favor. Colosenses capítulo 3, el versículo 16. Colosenses 3, 16. Amén. ¿Encontraron, amados hermanos? Amén. Colosenses 3, 16 nos dice, amados hermanos, la palabra de Cristo que more que en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cantos espirituales. Pero yo quiero llegar, la primera parte dice, y la palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. ¿Cómo va a morar la palabra de Cristo? Aquí Pablo nuevamente está hablando. Y la palabra de Cristo more, dice, abundantemente ¿qué? En vosotros. ¿Cómo hago una explicación? ¿Cómo puede la palabra de Dios morar y abundar en nosotros los creyentes? ¿Cómo va a ser? Cuando usted como creyente tiene hambre de la palabra de Dios. Cuando usted como creyente o como mujer de Dios, como hombre de Dios, es una persona disciplinada con las Escrituras. Podrán haber muchas actividades en su vida. Podrá tener usted mucho trabajo, pero usted no le puede permitir a su trabajo, no le puede permitir a ninguna actividad de esta tierra que le quite ese deseo de poder tener la palabra de Cristo que more abundantemente en su vida, amados hermanos. Porque cuando usted se enamora de la palabra de Dios, cuando la palabra de Cristo comienza a morar en usted, ¿qué es lo que va a adquirir usted, amados hermanos? Sabiduría, sabiduría verdadera. Usted va a estar lleno de esa sabiduría verdadera. Pero si usted no coge las Escrituras, si usted es una persona irresponsable para estudiar la palabra, si usted su agenda de sus actividades terrenales ha ahogado su vida espiritual, que usted no tiene tiempo, que a veces tiene tiempo, pero usted no sabe administrar su tiempo, sino que todo ese tiempo que a veces lo tiene desocupado, lo dedica a veces a estar en conversaciones que no invitan su vida. Cuando ese tiempo que está desocupado es cuando usted tiene que sacarlo para buscar la presencia y buscar la palabra de Dios. Pero no solamente, hermano, es de decir amén, gloria a Dios, sino que podamos comprometernos en esta noche, que podamos reconocer, que podamos nosotros mismos como creyentes hacernos un autoanálisis dentro de nosotros mismos y decir: Señor, estoy fallando, no estoy buscando, como dice Pablo, que la palabra de Cristo more en abundancia en mi vida, porque dice el apóstol, para que la palabra de Dios more abundantemente en mi vida, yo como creyente tengo que ser responsable de coger las Escrituras y escudriñarlas. Porque si yo no escudriño la Escritura, voy a ser un neófito, voy a ser un niño espiritual, pasaré muchos años en la iglesia y seré un niño espiritual. Pero si yo me profundizo en la palabra de Dios, si yo me enamoro de las Escrituras, aleluya, ¿qué es lo que va a suceder? El Señor va a abrir mi entendimiento, el Señor me va a llenar de sabiduría espiritual, no solamente para que mi vida sea edificada, sino que esa sabiduría que el Señor me va a revestir, yo pueda compartir con la gente que necesita esta palabra. Y a su nombre. Gloria a Dios.
la palabra de Cristo abunde en vosotros. Ya le di el ejemplo, ya le di la clave para que la palabra de Dios abunde en vosotros. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Sacar tiempo para la palabra y a su nombre. Quieren que la palabra de Dios abunde en su vida. Oiga, yo he conocido hermanos, ancianos, que no saben leer, que han estado en la iglesia por muchos años y tienen tantos versículos que se han memorizado en su vida. Y usted que es una persona preparada, usted que es una persona, amados hermanos, que ha estudiado y de pronto es un intelectual, hermano, usted tiene que desafiarse en esta noche y sacar tiempo para la escritura. Por eso hoy en día, hermano, estamos viendo tantas doctrinas erróneas. Vemos hermanos que tienen 20, 30 años en el evangelio, pero son niños espirituales. Hermanos, van a cualquier lado, amados hermanos, y le predican cualquier cosa, amados hermanos, y ellos todos dicen amén. Pero si tuvieran conocimiento profundo de la palabra, si fueran entendidos de la palabra, por eso dice la palabra de Dios en Juan, dice que probar los espíritus, porque todos los espíritus no son de Dios. Pero hay gente que está en la sana doctrina, que ha llegado a una iglesia que se le predica la sana doctrina, que se les enseña, que uno se esfuerza en predicarle la palabra de Dios como está escrita, como un mensaje cristocéntrico, pero de un momento a otro se fueron y cayeron nuevamente. Como dice una parte de la escritura, que la puerca lavada, ¿qué pasa? Volvió a dónde? Ah, no. Así hay muchos cristianos que después que Dios los sacó de una doctrina errónea y una doctrina falsa, volvieron nuevamente como la puerca. Aleluya. Aló. Qué pena, hermanos. Y a veces uno da todo para enseñar la palabra de Dios. Se esfuerza, saca mucho tiempo para dar lo mejor para los hermanos. Aleluya. Y miren lo que dice, amados hermanos. La palabra de Cristo se trata de ¿qué? De las escrituras inspiradas por el Espíritu Santo. La palabra de revelación que Él trajo al mundo more en abundancia en vosotros. Que esta palabra de Cristo, amados hermanos, abunde en vosotros. Pero no solamente le deje la carga al pastor, no solamente le deje la carga a los líderes, no solamente le deje la carga, amados hermanos, al Espíritu Santo, sino que usted también le diga en esta noche: Espíritu Santo, tú eres la tercera persona de la Trinidad. Espíritu Santo, tú eres el maestro de cada creyente. Espíritu Santo, yo no entiendo la palabra, pero eres tú. Me humillo delante de tu presencia, Espíritu Santo. Ábreme el entendimiento y dame sabiduría para poder entender tu palabra y poder aprender a ser un cristiano lleno de tu presencia y constituirme en un canal de bendición para otras personas. Y a su nombre, hermano. Adiós. Vamos al libro de Efesios, capítulo 5, 17. Efesios 5, 17. Efesios 5, 17. Efesios 5, 17. Mira lo que dice: por tanto, no seas ¿qué? Insensato, sino que entendido, del cual sea la ¿qué? La voluntad del Señor. Hermano, conocer y entender la voluntad de Dios a través de su palabra es sabiduría espiritual. Por ejemplo, la voluntad revelada de Dios para nosotros es que las personas se salven. ¿Cómo usted puede adquirir y salvar a otro a través del mensaje de Dios, a través de la sabiduría de Dios? Cuando usted es preparado en las Escrituras, cuando usted se profundiza en la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a hacer usted? Va a ser un canal de bendición para traer a otras personas a los caminos del Señor. Pero si usted como cristiano, lavado con la sangre de Cristo, es una persona descuidada, es una persona que no saca tiempo. Hay cristianos, amados hermanos, en este tiempo, que ni una vez al día cogen la Biblia.
amados hermanos. Y esos hermanos que casi ni leen la Biblia, esos hermanos que casi ni se congregan, a veces se quieren hacer los más espirituales, son los más contenciosos, son los que siembran discordia en la iglesia con los hermanos, amados hermanos. ¿Por qué? Porque ellos están viviendo una vida, podemos decir, a media en el Señor. Pero cuando usted se profundice la palabra, el versículo claramente dice: por tanto no seas insensato, sino entendido del cual sea la voluntad de Dios. Por eso dice, y traduciendo esta palabra, dice: conocer y entender la voluntad de Dios a través de su palabra es sabiduría espiritual. Por ejemplo, la voluntad revelada de Dios para nosotros es que las personas sean salvas. La voluntad de Dios que usted quiere que tenga. La voluntad de Dios, aleluya, a través del apóstol Pablo enseñándole a los hermanos de Colosa, a los de Éfeso, aleluya. La voluntad de Dios a través de Pablo, de la enseñanza él como apóstol, la voluntad era que los hermanos sean capacitados en la Escritura, que sean llenos de la sabiduría verdadera de Dios, la que desciende del tercer cielo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de poder usted adquirir mucha sabiduría espiritual y poder ir a ganar a otra persona para el reino de los cielos. Y a su nombre. Gloria a Dios. Qué maravilloso es Dios, amados. Qué maravilloso es Cristo. Pero hay otro versículo poderoso, amados hermanos, que lo vemos en el libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, el capítulo 2, versículo 16. Yo me acuerdo tanto cuando mi hija en la universidad tenía que hacer unos exámenes. Y me decía: papá, ayúdame a orar para poder dar los exámenes bien. Más yo le dije este versículo. Mira lo que dice este versículo, le dije. Y mire lo que dice el versículo, vamos a leerlo. Mire lo que dice. 1 Corintios 2:16, dice así: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermano amado, usted del momento que aceptó a Cristo, del momento que Jesús perdonó su pecado y lo lavó con su sangre preciosa, de ese momento el Señor lo selló con su Espíritu Santo. Aleluya. Y usted, esa mente carnal, esa mente mundana que tenía, fue transformada a una mente espiritual. Aleluya. Por eso Pablo le dice a los corintios en este texto bíblico: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Todo creyente que ha aceptado a Cristo, toda persona que ha sido lavada con la sangre de Cristo, tiene la mente de Cristo. Y si usted tiene la mente de Cristo y yo tengo la mente de Cristo, en usted tiene que fluir día a día sabiduría verdadera. Sabiduría verdadera para usted constituirse y yo constituirme en un defensor de nuestro Señor Jesucristo, es un defensor de la doctrina cristocéntrica, de un defensor, amados hermanos, para no ser unos neófitos en la Escritura y para no ser engañados ni seducidos por muchos apóstatas que andan queriendo meterse a la iglesia tratando de introducir un evangelio diferente. Aleluya. Por lo cual es necesario, hermano, que usted y yo escudriñemos, nos enamoremos más de las Escrituras, para que no solamente el pastor de la iglesia sea una persona que cuando vengan estos herejes, estos apóstatas, a querer meterle gato por liebre a usted concerniente a las Escrituras, usted puede decirle: usted señor, usted señora, está equivocada, porque lo que usted me está enseñando no está en la Escritura, lo que usted está diciendo no está en la Escritura, más la Escritura dice esto y esto. Pero a veces, ¿cómo usted se puede defender en medio de estos mentirosos que andan por ahí, engañadores, amados hermanos? ¿Cómo se puede defender si usted como cristiano o como
cristiano a veces es irresponsable en escudriñar la palabra. Si usted ha tenido ese defecto, espero que el Espíritu Santo de Dios lo haga reflexionar, lo haga razonar en este día, en esta noche. Y usted pueda volverse a las Escrituras, usted pueda profundizarse en la palabra de Dios. Por eso dice, y lo traduce este versículo de Corintios 2, 16, dice, los cristianos, escuche bien, los cristianos no son capacitados, los cristianos son capacitados por la palabra y el Espíritu para conocerlos, los pensamientos del Señor. Los cristianos son capacitados en la palabra por el Espíritu Santo para poder conocer más a nuestro Señor, amados hermanos, y a su nombre. Si usted como cristiana y yo como cristiano, amados hermanos, los cristianos son capacitados por la palabra y el Espíritu Santo para conocer más de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo usted va a ser más capacitado en la palabra si de pronto usted es un irresponsable, es un hombre o una mujer que ha descuidado de una manera tremenda escudriñar la palabra? Amados hermanos, hay muchos cristianos, mire esa vigilia poderosa que tuvimos el día viernes en Yaguachi. Qué poderosa vigilia, cómo Dios se manifestó, aleluya. Pero que yo como predicador improvisé, no, hermano. Yo tuve mucho tiempo orando al Señor, buscando la presencia de Dios, para que Dios fluya en ese día. Porque yo sin la ayuda del Espíritu Santo no puedo expresar palabras. Yo no me puedo subir a un púlpito y hablar por hablar. Tengo que humillarme delante del Espíritu Santo y decirle que Él me dé la sabiduría verdadera para que la iglesia pueda ser edificada y no pueda ser engañada por mucha falsa doctrina que hoy en día se están metiendo en las congregaciones, hermanos. Y a su nombre. Siéntanse privilegiados ser parte de una iglesia humilde, pero donde nos esforzamos en enseñar una doctrina saludable, una doctrina sana, una doctrina cristocéntrica, la cual usted le edifica su vida y puede edificar la vida de otras personas, amados hermanos, y a su nombre. Y hay otro versículo que nos recuerda, y con eso termino. Y a los que estaban preparando este mensaje, podía ver que el Señor me trajo a la memoria y me dice, cuando dice en Proverbios 1:7, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hermano, mire la expresión de ese versículo, que de pronto usted lo ha leído muchísimas veces, pero el versículo dice que el principio de la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Usted quiere ser sabio, usted quiere estar lleno de sabiduría, tiene que ser un hombre y una mujer que tema a Dios y a su nombre. Ahí está la clave, ahí está, en el temor a Dios. Porque cuando usted es una mujer, un hombre temeroso de Dios, y el Señor sabe que usted tiene deseo de ser revestido de sabiduría espiritual, de tener mayor conocimiento de la palabra de Dios, Él va a fluir y lo va a llenar de más sabiduría a usted. Y cuando usted se da cuenta, oye, he aprendido tantas cosas que yo no sabía. ¿Pero por qué? Porque usted aprendió a tener una intimidad espiritual con Él. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero los insensatos, los necios, desprecian la sabiduría. Y no solamente cuando dice los necios, los insensatos, está hablando de la gente del mundo, pero también en la iglesia a veces hay mucha gente que vive una vida insensatamente. Muchos que se dicen ser cristianos, llevan una vida insensata, llevan una vida desobediente, amados hermanos. Pero la clave de este versículo, amados hermanos, para que usted y yo seamos revestidos de esta sabiduría verdadera que desciende de los cielos, como dice este último versículo, que al principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Que podamos temer a Dios con todo nuestro corazón y Él se encargará de hacer que usted sea una mujer, un hombre, que cada día Él lo llene más de la sabiduría que lo haga. Vamos a dar gracias a Dios por este mensaje corto, pero espero que haya sido de edificación, no solamente para la iglesia, sino para todos los amigos, a todos los hermanos que han estado conectados viendo este mensaje. El tema ha sido sabiduría verdadera. Que cada día debemos encontrar esa sabiduría verdadera, mi querido amigo, mi querido hermano, en esta palabra preciosa.
En esta palabra usted va a encontrar. ¿Quiere ser sabio? ¿Quiere ser un verdadero hombre sabio y una verdadera mujer sabia? ¿A dónde te va a tener el mejor consejo? De pronto el amigo, el político, le dirá muchas cosas. Usted lo ve en un auditorio, ese hombre como habla, tiene una buena facilidad de hablar, pero son hombres que tienen sabiduría solamente terrenal, mundana, diabólica. Pero usted y yo tenemos la mente de Cristo. Y usted y yo tenemos esa sabiduría de lo alto que Dios le ha dado para que usted vaya y yo vaya y podamos ser de bendición para otras personas. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Esperando que este corto mensaje haya sido de mucha bendición para muchos hermanos y muchas hermanas. De pronto hay muchos hermanos que comenzaron bien en una doctrina correcta, Señor. Pero de pronto por descuido, por ignorancia, ahorita están en una doctrina de pronto que no es conforme lo habla tu palabra, Señor. Te rogamos, Señor, que si son tuyos, Señor, tú lo hagas a través de un sueño, a través de una visión, y que ellos puedan razonar, mi Dios amado. Muchos cristianos a nivel mundial, a nivel de nuestro país, Señor, que de pronto estaban en una doctrina correcta, Señor, pero fueron confundidos, fueron engañados, Señor. Señor, espero que tú pelees por ellos, Señor. Y que si este mensaje que de pronto me está conectado sea bendición para su vida, gloria sea tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, para que ellos puedan retornar y puedan buscar la verdadera sabiduría verdadera. Y esa sabiduría verdadera solamente la encontramos en Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios le bendiga grande y poderosamente. Amén.